desde el punto de vista, si lo colocamos en una línea de tiempo, los moluscos son los organismos que estarían anterior a los artrópodos. Entonces, de repente van a haber algunas características que ya habíamos mencionado en artrópodos y que a veces como que tienden a redundar. Ok. Para hoy también tenemos el otro filum, que es Echinodermos, y que eso sería prácticamente los dos filum para el parcial, el quinto y último parcial del curso. Bueno, cuando hablamos de moluscos, estamos hablando de los organismos que ustedes están viendo ahí en la imagen. Organismos que como característica principal o común es que tienen su cuerpo prácticamente blando. Buen porcentaje de su cuerpo es básicamente agua y su contextura es bastante débil. Entonces, de ahí viene el prefijo molusco, viene del griego molis, que significa blando. Y pues la mayoría son marinos, son acuáticos, pocas especies se han adaptado a ambientes terrestres. También los hay dulceacuícolas, o sea, adaptados a ambientes de agua dulce. Y otra característica que tiene así de forma global es que su cuerpo está dividido o está realmente seccionado en tres regiones que no son exactamente las que observamos en los artrópodos, sino que es básicamente cabeza, una estructura que sirve como pie, que así se le llama pie, y cuerpo visceral. Esos son los segmentos que forman parte de los moluscos. Y en nombres comunes, pues vamos a hablar de caracoles, babosas, pulpos, almejas, curiles, calamares. Algunos de estos, pues ustedes no los conocen, como las sepias, o de repente no son tan comunes, los nudibranquios. Y otros, como los nautilus, bueno, de hecho no está aquí, más adelante lo vamos a ver. Características generales del grupo, pues caen dentro de la categoría básica de invertebrados porque no tienen vértebras. Lo que sí tienen es un exoesqueleto. Algunos de los órdenes o de las clases dentro de este filum sí tienen un exoesqueleto de carbonato de calcio y otros de los órdenes no lo tienen externos, tienen pequeñas placas internas que les sirven como si fueran huesos, pero no forman parte de una estructura, entonces no se puede llamar un endoesqueleto. Entonces solamente son piezas que están internamente, que pueden recubrir o que pueden proteger ciertas estructuras, como por ejemplo, dentro de este grupo nos vamos a dar cuenta de que estos individuos tienen una estructura formada por unos como dientes, unas estructuras que parecen dientes, se le llama rádula, y que le permite a estos individuos pues raspar los sustratos, poder provocar daños sobre especies vegetales, sobre otros organismos, a modo de que fueran dientes. Y pues son, como les decía, básicamente adaptados a ambientes acuáticos, pero también se han adaptado a ambientes terrestres. Y son el filum que después de los artrópodos son los más numerarios dentro del reino animal. Entonces, contrario a lo que se podría pensar con respecto a la cantidad de especies, que de repente los portados podría ser sumamente numeroso, en realidad no lo son. Son los moluscos los que ocupan un segundo lugar. Buena parte de esas especies son marinas y algunas, un porcentaje considerable, cerca del 40%, son especies que habitan ambientes no tan comunes como los ambientes bentónicos, lo que es el fondo del mar, dentro de esas cualidades. Ahora bien, otras características, como por ejemplo tienen su celoma, ellos se reproducen a través de mecanismos sexuales, usualmente son dioicos,
aunque también hay monoicos, hay órganos hermafroditas dentro de la clase Gasterópoda, y usualmente son ovíparos, poseen simetría bilateral. Y en cuanto a sus sistemas, tenemos un... Sí. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Bien, estamos en esta parte de las características y les mencionaba que ya estos organismos van a poseer uno de los sistemas que ya están claramente identificados o muy desarrollados en los cordados, como por ejemplo el sistema circulatorio, que aunque en algunas de las clases que comprenden este filo todavía hay sistema circulatorio abierto, ya los más evolucionados tienen un sistema circulatorio cerrado, y la respiración suele suceder por branquias. Tienen un aparato digestivo que, aunque en algunos de ellos no está completo, pues cumple con las necesidades básicas de absorción de nutrimentos, y lo que sí varía, por ejemplo, es la posición de el poro, lo que es el ano, la ubicación del ano, que varía. En algunos de ellos está ubicada en la parte dorsal, en otros en la parte media del cuerpo, y en otros en la región caudal. En cuanto al sistema nervioso, pues ya es un sistema nervioso mucho más complejo, bastante perceptivo, organismos totalmente adaptados a un entorno bastante hostil, y con una respuesta casi inmediata debido a un sistema nervioso bastante sensitivo. En cuanto a los tamaños, pues los moluscos pueden ser muy variados en cuanto a forma, pero en longitud, ahí les menciono un rango, donde algunos, por ejemplo, algunos escafópodos, algunos cautofobiados son de los más pequeños, que van desde unos 5 centímetros hasta los 18 metros, que es la longitud que se ha logrado ubicar específicamente a nivel de calamares gigantes. Estamos hablando de la longitud de un bus promedio, con prácticamente los tentáculos y lo que es la cabeza. Pues en cuanto a la alimentación, pues tienen diferentes ámbitos, usualmente son herbívoros, otros son carnívoros, pero en algunos de ellos su excelencia es la filtración, principalmente de aguas costeras, aguas donde abunda el plancton. Entonces vamos a, por ejemplo, a encontrar a los bivalvos, a algunos los equinodermos, los crinoideos, los erizos de mar, e incluso los escafópodos son excelentes filtradores por ciertas estructuras que logran desarrollar, y incluso por el espacio donde ellos se ubican en el fondo del mar. Y lo que les mencionaba anteriormente con respecto a los segmentos, que usualmente un molusco se identifica en estas 3 secciones, lo que es la cabeza, el pie, que aunque no es una extremidad, cumple con la función del desplazamiento o la locomoción, y la masa visceral, que vendría siendo el cuerpo. Si tomamos en cuenta el dibujito de este molusco, de esta babosa, pues lógicamente la cabeza claramente identificada, la masa visceral, que sería la totalidad del cuerpo, y el pie, que sería la sección que tiene contacto con la superficie para poderse desplazar. Aquí tenemos un diagrama donde vamos a poder encontrar e identificar buena parte de las estructuras básicas
de un molusco. Aquí lo que tenemos es un quitón, pertenece al grupo de los poliplacóforos, y ahí podemos apreciar lo que es la cabeza. Vamos a observar lo que es el cuerpo visceral, que sería todo esto, y en la parte basal, que sería el pie, que sería la tercera opción, el tercer segmento de este organismo. Como pueden apreciar, este organismo tiene un exoesqueleto. El exoesqueleto, que en los moluscos es secretado por un tejido que usualmente está ubicado en el dorso o en el contorno del cuerpo visceral, y a ese tejido se le conoce como manto. Entonces, lo que usualmente nosotros conocemos como concha es secretado por el manto. Una cualidad que se suele observar en los moluscos es que uno esperaría que de repente el corazón estaría ubicado muy cerca de la cabeza, pero como pueden apreciar en este diagrama, aquí tenemos lo que es el corazón, ¿sí? Por cierto, bastante atípico con respecto a la anatomía de los cordados o de los mamíferos, para ser un poco más específico, ver el corazón muy cerca de lo que son las gónadas. Y en este organismo, en esta clase particular, existe un espacio donde, bueno, ya en las aves o organismos superiores se le conoce como cloaca. En estos individuos se le conoce como cavidad palial. Entonces, es un espacio donde desembocan desechos, estructuras o gametos reproductivos. Como pueden apreciar, aquí también está el ano. Y de igual forma, vamos a encontrar estructuras relacionadas con la respiración. Entonces, es una concavidad que cumple con muchos factores, de hecho, muchas funciones, perdón. E incluso podemos apreciar el ostradio, que es como un corpúsculo sensorial que, si recuerdan la exposición de los compañeros de peces y recuerdan lo que les mencionaba con respecto a lo de la línea lateral, que era una zona altamente sensitiva a cambios de temperatura en el agua, movimiento en el agua. Entonces, el ostradio es prácticamente como un sensor en estos organismos. Bueno, eso en cuanto a algunas modificaciones. El estómago, pues sí, vamos a encontrar en la región media, la cabeza con su ojo, la boca, y lo que les decía, que en la boca estos organismos, la mayoría de los moluscos, ya tienen o cuentan con estructuras óseas que se asemejan mucho a dientes. Entonces, en el caso de los poliplacóforos, e incluso algunos gasterópodos, lo que se le conoce como rádula es una especie de lengua con unos dientitos que pueden mover como si fuera una sierrita y pueden roer o pueden desgastar las superficies. Esos dientitos emergen de unas células llamadas odontoblastos, y el espacio que sujeta a esa estructura llamada rádula se le llama odontóforo. Entonces, eso es básicamente la anatomía básica en este caso, de un poliplacóforo, pero en el resto de la presentación vamos a ver anatomías de cada una de las clases. Bien, como les decía, hábitats pueden ser terrestres, marinos, específicamente pelágicos, o sea, superficiales, como en el caso de algunos pulpos, que básicamente lo hacen para poder encontrar a sus presas. Los pulpos son excelentes cazadores y aprecian mucho la presencia de las medusas en la superficie del océano. Entonces ellos por eso tienen ese privilegio, ese hábitat particular para poder encontrar medusas.
Algunos los vamos a encontrar en la arena, en la superficie, no necesariamente ya cuando han muerto, sino que ellos se sumergen en los sustratos costeros. Otros son plagas, entonces lo vamos a encontrar en vegetales, no solamente en las hojas, sino que en todo el cuerpo vegetal. Otros son sésiles adheridos a superficies rocosas, a fondos submarinos, no solamente de agua salada, o sea, agua de mar, sino que en distintas superficies, incluso adheridos a algunas superficies artificiales como concreto o aquí incluso a cascos de barco, un sinfín de superficies a las que ellos se pueden adherir. Algunos prefieren el fondo submarino, como las sepias y los nautilos, que pueden descender a grandes profundidades y están adaptados tanto a la presión alta y a la oscuridad del fondo submarino. En cuanto a la alimentación, pues como les decía, pueden tener hábitos tanto carnívoros, herbívoros, otras veces son filtradores, pero algunos grupos como los bivalvos son específicamente filtradores, los paurofobiados y los monogastros también son específicos para la filtración. Buena parte de ser carnívoros o ser herbívoros se debe a esa estructura que ustedes ven acá en la imagen, son esos dientitos que en conjunto forman la rádula y que funcionan como una sierra y que permiten poder fragmentar segmentos que ellos pueden consumir, ya sea los que están adheridos o los que están incluso flotando, ellos los pueden segmentar mediante la acción del movimiento de la rádula, que es como una especie de sierra. Aquí pueden ver un programa donde pueden apreciar cómo el alimento es fragmentado en espacios o pedacitos más diminutos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es la anatomía básica de un gasterópodo. Para ser un poco más específico, se amplía lo que es la boca. Aquí podemos ver la rádula, que es como una cadena de una motosierra. Bueno, valga la comparación. Y desde el punto de vista sensorial, el pie, lo que es la parte que tiene contacto con la superficie, juega un papel fundamental desde el punto de vista sensitivo, ya que ellos pueden percibir con el pie, pueden sentir vibraciones en el suelo o en la superficie, los que son terrestres y los que son marinos, pues en la arena, en el limo. Y a nivel superficial también los ojos pueden ser expandibles, esos se pueden expandir un poco más o se pueden contraer. Y también estas antenitas que contienen los ojos juegan un papel sensorial. Miren lo que les mencionaba con respecto a lo del tracto digestivo, que el ano, usualmente estamos acostumbrados a que algunos organismos lo posean en la región posterior, o sea, en la región terminal del cuerpo, pero en algunos de los moluscos vamos a darnos cuenta que el ano o el poro excretor de desecho está ubicado incluso casi en el cuello de este organismo, pero esa ubicación puede variar dependiendo de algunas familias. Hay familias de moluscos, perdón, de gasterópodos que lo tienen en la parte superior, como algunos gasterópodos del tipo tornillo, otros bueno, comparado con unos organismos que vamos a ver más adelante, como el caso de las estrellas de mar y los erizos, que también lo tienen en la parte superior, no necesariamente tienen que estar en la parte posterior. Oscar, ¿iba a consultar algo? No, Lick, se me activó el micrófono. Ok. Bien, por lo demás, en cuanto a la anatomía de este gasterópodo, pues ya es algo que ustedes manejan. Esta coraza, ese caparazón es sencillamente para protección, y al igual que una tortuga, cuando ellos se sienten amenazados, pues retraen su cuerpo, el cuerpo visceral lo retraen y quedan protegidos completamente por esa coraza.
En cuanto a la respiración, les decía que básicamente son branquiales, aunque algunos caracoles ya presentan una especie de similar a los famosos pulmones tipo libro. Ya habíamos hablado la otra vez con respecto a eso, que no son verdaderos pulmones, sino que son pequeñas bolsas en forma de rejillas que actúan como pulmones, pero básicamente es en algunos caracoles que se han adaptado a ambientes terrestres. En cuanto a la excreción, pues la excreción es básicamente siempre regulada por nefridios. Ya hemos hablado de los nefridios, que son pequeños conductos que salen al exterior. En este caso, en la mayoría de los moluscos, los nefridios están conectados con la cavidad paleal, e incluso algunos pueden tener contacto con lo que es el manto. La circulación puede ser abierta o cerrada, que es algo que ustedes ya han visto en otras presentaciones, donde en el caso de la abierta, la sangre se mezcla con la linfa propiamente dicho, entonces la sangre tiene contacto directo con las células, mientras que en la circulación cerrada la sangre está siempre encapsulada en vasos y que tiene intercambio de gases, o sea, oxígeno y dióxido de carbono, a través de otros vasos sumamente diminutos llamados capilares, los cuales hacen posible el intercambio gaseoso, pero la sangre no se mezcla con lo que es el plasma o la linfa. Entonces el sistema de circulación cerrada es mucho más eficiente porque los gases pasan de una forma más controlada al torrente sanguíneo. ¿Cómo se mueven los moluscos? Básicamente arrastrándose, en el caso de los gasterópodos, otros impulsándose mediante el accionar de las valvas o las conchas, y otros, bueno, en el caso de esos son los bivalvos, y otros se desplazan utilizando un sifón, como una especie de tubo, que tienen, como en el caso de los calamares, las sepias, los pulpos y los nautilos, el caso particular de los cefalópodos. Entonces tienen un sifón, despiden un chorro que a presión los permite desplazarse. ¿Cómo se reproducen? Les mencionaba que tiene reproducción básicamente sexual, donde hay hembras, hay machos, pero que en el caso de los caracoles pueden ser hermafroditas. Y en este caso vamos a tener fecundaciones básicamente cruzadas. Se puede dar la autofecundación en aquellos organismos hermafroditas, pero por excelencia estos organismos prefieren evitarla para favorecer el intercambio de material genético entre organismos diferentes. Bueno, aquí tenemos un poco de lo que es el ciclo reproductivo, específicamente de los gasterópodos en cuanto a la secuencia cronológica, desde el momento en que un adulto logra fecundar a una hembra, o sea, un macho logra fecundar a una hembra hasta el momento de la eclosión de los alevines, que aproximadamente pues varía, ahí está el promedio, el tiempo que tarda una etapa a la otra, pero en la mayoría de los caracoles, llamémosle babosa en términos comunes, eso pues puede variar desde unas cuantas semanas hasta aproximadamente 12 días. Ahora bien, ¿cómo están divididos los moluscos? Anteriormente eran 10 clases, hay 2 extintas, y aquí pues en la presentación les he colocado las 8 que actualmente tienen representantes no extintos. Dicho sea de paso, lo que son los caudofobiados y los solenogastros anteriormente eran una sola clase, pero ahora los han logrado subdividir debido a una pequeña diferencia taxonómica. Bien, entonces tenemos a los caudofobiados,
los gasterópodos, los solenogastros, los pelicípodos, que también se les conoce como bivalvos y lamebranquios, los monoplacóforos, los escafópodos, los poliplacóforos y los cefalópodos, que también son conocidos como sifonópodos. Cada uno de ellos pues, tiene su explicación con respecto a la terminología. Comencemos con los gasterópodos. La palabra gasterópodos, gastero significa vientre, podos, patas. O sea, son organismos que utilizan el vientre como si fueran una pata. En términos zoológicos, sencillamente es desplazarse utilizando el vientre. O como que el vientre o la parte ventral del cuerpo le sirve como una extremidad para poderse desplazar. Entonces, de ahí viene el término gasterópodo. Y podrán no presentar una envoltura calcárea, como los caracoles. Algunos no tienen esa concha típica, como las dos imágenes que tienen ahí en la presentación, que corresponden a algunas babosas. Por cierto, algunas de las babosas más agresivas en cuanto al daño de algunos cultivos no tienen esa conchita, y entonces algunos malacólogos, especialistas en moluscos, afirman que esa es una ventaja para estos organismos desde el punto de vista de consumo de material vegetal con respecto al peso que logran adquirir, porque algunos de estos individuos pueden consumir más del 50% del peso de su cuerpo en material vegetal en una sola noche. Y pues además de las babosas, también tenemos a los nudibranquios, que son los que están acá a la derecha, que se parecen a algunos platelmintos que vimos anteriormente, que también son chatos y que tienen colores llamativos, fluorescentes. Los nudibranquios se asemejan mucho a esos gusanos planos, pero la diferencia es que evolutivamente ya tienen todo lo que hemos mencionado anteriormente, sistemas más complejos y mecanismos de locomoción pues mucho más ágiles, más rápidos, se desplazan fácilmente. También sus mecanismos de reproducción, sus sistemas ya son individuos totalmente celomados, y aquellos eran pseudocelomados. Ahora bien, otras que, bueno, parte de lo que les he mencionado ahorita, lo que les mencionaba de que algunos de ellos pueden alcanzar una buena cantidad de su cuerpo corporal. Otro detalle es que, por ejemplo, algunas hembras pueden colocar entre 100 a más de 500 huevecillos por postura. Entonces, eso es algo muy particular a tomar en cuenta. Algunas de las especies que suelen ser consideradas como plagas dentro de las famosas babosas que les mencionaba, como el género Cepea y el género Viroceras, que suelen ser un dolor de cabeza para cultivos principalmente de plantas herbáceas, ya que tienen una rádula sumamente ágil para poder cortar y para poder consumir bastante material vegetal. Son prácticamente un dolor de cabeza, prácticamente pueden, poblaciones enteras pueden desaparecer un cultivo en una noche. Algunos ejemplos, como por ejemplo el caracol de jardín o la babosa de jardín, Helix. Helix es un género bastante cosmopolita, está presente en todos los continentes. Y pues les mentiría si les digo con certeza cuántas especies hay actualmente de Helix, pero sí son muchas. Lo último que sabía es que eran como 12,000, pero sí son bastantes. Aquí tenemos también un género o una especie netamente nativa hondureña, que es el famoso caracol gigante. Su nombre científico es Strombus gigas. Gigas se refiere al tamaño. Strombus, su género, es un caracol que se puede encontrar en el Caribe y pues es muy representativo de nuestra cultura, principalmente la cultura garífuna, y que se utiliza para producir ciertos sonidos.
Pues no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de colocarse un caracol sobre su oído. Entonces se escucha como si fuera el mar, pero en realidad lo que se forma es un eco que simula ser el movimiento o las olas del mar. Ahora bien, en esta imagen no sé si aprecian que el organismo está en esta coraza, que por cierto es muy vistosa debido a ciertos pigmentos que suele producir el manto de este organismo, principalmente nácar, y le da ese esmalte, esa particularidad en lo que son los pliegues externos. Creo que ya esto ya lo mencionaron en el laboratorio. Por ejemplo, los anillos de crecimiento, el peristroco, que son las capas externas que le dan también ese matiz como si estuviera barnizado. Entonces, lo que le quería mencionar es que acá se encuentra lo que se conoce como el pie de ese organismo, de ese molusco, de ese gasterópodo específicamente, que cuando está en el fondo del mar y que esta estructura está invertida, entonces extiende como una especie de opérculo, como si fuera como una patita, entonces la saca y de esa forma él puede desplazarse, puede moverse. Y lógicamente que aunque esto pesa cerca de 1 libra, 2 libras, dependiendo de su tamaño y ahumado, que estando fuera lógicamente representa un mayor peso, estando en el interior del agua, pues la misma densidad le permite a este organismo que esa coraza pese menos y entonces él se pueda desplazar. Aquí tenemos un diagrama de lo que es un molusco, donde podemos apreciar lo básico, como por ejemplo la boca. Aquí no se aprecia muy bien lo que es la rádula. En el diagrama, miren, aquí está la posición nuevamente de lo que es el ano. Vamos a ubicar como por ejemplo el corazón. Miren la posición que tiene el corazón en este diagrama. Otra estructura que es digna de, por ejemplo, vean dónde más o menos están las gónadas, en el caso de un organismo de que es hermafrodita, en realidad que existe un poro que se encuentra de forma lateral y por eso aquí en el diagrama está solamente representado como si fueran 2 tubos, pero en realidad son 2 oviductos donde uno desencadena en lo que es el pene y el otro la vagina. Acuérdense que estos organismos son hermafroditas. Y aquí está nombrado como pulmón, pero recuerden que no es un verdadero pulmón, sino que es una estructura que se asemeja a dicho órgano muy propio de los cordados. Bien, otra clase son los bivalvos. La terminología bi, pues ya saben, 2 valvos, conchas, o sea, moluscos que están encerrados en 2 conchas, como las que están observando ustedes ahí. Son de los moluscos más comunes, lo podemos encontrar siempre en la línea costera, en lo que se conoce como la línea intermareal, entre lo que es marea alta, marea baja. Suelen vivir ya sea en el bentos, o sea, en el fondo, en la arena, o de forma pelágica cuando les toca alimentarse. Anatomía básica, pues están formadas por 2 conchas o 2 lapas, 2 estructuras en forma de placas formadas de carbonato de calcio que le dan el nombre al organismo. En sí, el organismo, como pueden apreciar, es bastante amorfo. Aquí está el pie y lo demás es el cuerpo visceral. La cabeza es indiferenciable. Una de las cosas que más hemos notado en bivalvos es que tienen una agilidad para cerrar y poder protegerse cerrando estas 2 conchas o estas 2 placas. Eso se debe a que detrás de donde está este organismo hay 2 músculos, uno a cada lado, se les llaman músculos aductores, que tienen la fortaleza para cerrar y abrir estas 2 conchas, o sea, se contraen, se cierran, se relajan y las conchas se abren. Entonces,
cuando están flotando en el fondo del mar, lo hacen constantemente, abren, cierran, y de esa forma se pueden desplazar. Aquí está la posición de lo que son los músculos. Usualmente al más grande se le conoce como el músculo anterior y del otro se le conoce como posterior. En las conchas, en el dorso, se puede apreciar líneas que quedan a medida el organismo va creciendo, porque cuando inicia son chiquitas. Creo que todos han jugado con almejas, con conchitas en la playa, y hay unas muy chiquitas, entonces esas son como el inicio de los bivalvos más pequeños. Posteriormente van creciendo, y esas líneas que se ven ahí pues son solamente las cicatrices del crecimiento que ha tenido ese organismo, por eso se le llama línea de crecimiento. La longitud máxima de un bivalvo se mide de esta forma, y como lo pueden apreciar, y la altura tal como está acá. Resulta que en los bivalvos hay una protuberancia que se observa donde está, como por decirlo así, la bisagra o el punto de unión de las dos conchas. A eso se le conoce como humbo. Entonces, la altura se mide desde la posición del humbo hacia el otro extremo, y esa es la altura de un bivalvo. El punto de unión de las dos conchas o de las dos placas se les conoce como charnela. En el interior de ambas placas vamos a encontrar la línea paleal y el margen ventral. El margen ventral es como el punto donde cierran, donde coinciden ambas conchas, y la línea paleal es más o menos el punto con la línea donde interactúa el cuerpo visceral del organismo, que vendría siendo más o menos como por acá. Es lo que se ve acá. Y siempre algunos de los bivalvos se destacan por tener tonalidades, tener patrones, por ejemplo estos, así que se ven como surqueados, otros que se ven lisos, unos se ven negros y se ven como no muy agradables, otras se ven en colores bonitos. Esos colores se debe básicamente a la composición o a la mezcla del carbonato con otros minerales. Algunos ejemplos de forma nativa acá en Honduras, como por ejemplo el curil, es su nombre científico. No sé si conocían al casco de burro, es muy típico en el sur, en la región de las islas de lo que es Zacate Grande, Hierbabuena. Se encuentran sumergidos en el fango, en lugares bastante limosos, igual que el curil. Y pues estos organismos tienen una cierta fama de ser afrodisíacos. Hasta el momento no ha sido comprobado, es prácticamente un mito. Tridacma es el bivalvo más grande que se ha logrado identificar, el género Tridacma. Este bivalvo puede alcanzar longitudes que hasta de 3,5 metros, y en cuanto a la altura anda en como 1,40 m. Eso en cuanto a los bivalvos. Ahora bien, en el caso de los cefalópodos, el prefijo o el concepto cefa significa cabeza y podos pies, o sea, organismos que solo son cabeza y brazos en este caso, que estas prolongaciones que cumplen con la función de ser extremidades, ya sea brazos o sea patas, ¿no? Entonces, cefalópodo significa organismos que solo son cabeza y extremidades. En este caso, vamos a encontrar organismos con 8 brazos, que son los pulpos, 8 brazos más 12 tentáculos, que son los calamares. En el caso de los calamares vamos a encontrar algunas variantes. Y el nautilus y en asepias, ese número puede variar, principalmente los nautilos, que tienen hasta 30 tentáculos, solo que más cortitos y ubicados muy cerca de la boca. Algunos ejemplos, por ejemplo, lo que es el pulpo marrón del género Argonauta,
La sepia, yo aquí les coloqué 3 géneros, los 3 géneros más comunes: sepia, espirula y rosia. Las sepias, como pueden apreciar, sus brazos son bastante cortos, usualmente pueden ser entre 6 a 8, algunos tienen 10, pero son casi bastante disimulados, tienen 2 más chiquitos. Y la región cefálica, en el caso de las sepias, al igual que los pulpos, es bastante alargada. Tienen esta aleta, que en este caso, en este calamar, solamente está ubicada en la región anterior, pero puede llegar hasta la mitad, muy cerca de lo que es la boca. Los calamares, a diferencia de los pulpos, tienen los 8 brazos más 2 tentáculos largos, y que uno de ellos funciona como un órgano copulador. En ese extremo, el macho puede utilizarlo como un pene e intercambiar gametos con la hembra. El Nautilus es el único cefalópodo que tiene concha. Como pueden apreciar, parece como un camarón enrollado. Es un organismo que puede soportar grandes profundidades, y es por eso que algunos de esos sumergibles, esos robots sumergibles que utiliza el hombre para explorar el fondo submarino, llevan el nombre de este organismo, porque se han encontrado especies de Nautilus a más de 3.000 metros de profundidad. Entonces son organismos bastante adaptados a ambientes sumamente oscuros y a altas presiones marinas. Ahora bien, desde el punto de vista anatómico, aquí tenemos un diagrama de un calamar donde podemos apreciar sus 8 tentáculos, sus 8 brazos, sus 2 tentáculos, donde, como pueden apreciar, esos 2 tentáculos están ligados a lo que es la captura de presas, y uno de ellos es como un poquito más puntiagudo, más estilizado, que le permite funcionar como un pene, como para poder inocular el esperma en el interior del cuerpo de la hembra. Tiene claramente un par de ojos, su boca está entre los brazos. Como pueden apreciar, una mayor masa de este organismo es prácticamente lo que podríamos considerar como la cabeza, aunque algunos zoólogos debaten eso y mencionan que no necesariamente la cabeza, sino que es parte de lo que es el cuerpo visceral. Vamos a encontrar, por ejemplo, el corazón, lo que es las branquias, las gónadas, el estómago, y nuevamente lo que vendría siendo el ano, ubicado cerca de la región muy ligada a lo que vendría siendo la cabeza. El sifón, como les decía, es muy particular de los cefalópodos, y que le permite desplazarse como si fuera una turbina o si fuera un turbo para poder nadar a altas, desplazarse ágilmente en el fondo submarino. Otros ejemplos: el pulpo común. Entre las características del pulpo común es que tiene también capacidad mimética, se puede mimetizar en el fondo, entonces puede adquirir distintas tonalidades para poderse camuflajear. Y el que tenemos acá, del pulpo de los anillos azules, es el pulpo considerado el más letal, el más peligroso, por la toxina que puede inocular cuando se ve amenazado, o cuando desea, pues lógicamente, utilizarlo para capturar sus presas. También tenemos al famoso pulpo vampiro, que pertenece al género Vampiroteutis, al calamar gigante de Architeutis. Hay 2 géneros, está Architeutis y está Fatiteutis. Como pueden apreciar, son bastante grandes. Les decía que el récord que actualmente se ostenta es de 18 metros, tomando en cuenta toda la longitud de lo que son los tentáculos hasta lo que sería la parte más distal de la cabeza, donde se encuentran las aletas. Este tipo de pulpos está acostumbrado a habitar ambientes bastante oscuros, bastante profundos, y por eso no es tan común observarlo. Luego tenemos otras clases, pues, que no son tan comunes, como por ejemplo los escafópodos, también conocidos como moluscos colmillo, porque tienen una concha que se asemeja mucho como un colmillo, como una especie de cigarro.
aquí lo pueden apreciar, que se suele incrustar en el fondo submarino, en la arena, y es prácticamente filtrador. Mediante este ápice está usualmente capturando bentos, capturando plancton. Y aquí tienen otro diagrama donde podemos apreciar un poco de su anatomía. Estos colmillos, como pueden apreciar, promedio pueden andar en los 5 a 10 centímetros, no son muy grandes. Por lo menos los que se han logrado identificar. Y uno, al ver un organismo de esto, podría decir que es un organismo que pues, es bastante sencillo, que fácilmente podría ser considerado como un organismo menos evolucionado, pero ya cuando ve todo este diagrama se da cuenta de que es un organismo evolutivamente superior. Aquí podemos apreciar que en el caso de estos organismos tienden a tener como pequeños tentáculos, solo que en el caso de ellos se les llama tentáculos. La boca, ubicada en la región más amplia del colmillo, el pie, que le permite escarbar, le permite hacer el orificio para poder ubicarse en el fondo de la arena o en el sustrato en el que se logra posicionar. Lógicamente, va a tener muchas de las estructuras propias de los moluscos. Esos son los escafópodos. Ahora, los considerados como las dos clases nuevas de este grupo son los caudofobiados, que no tienen, al igual que los cefalópodos, no tienen una concha externa, pero sí tienen pequeños segmentos de carbonato de calcio en su interior, y tanto los caudofobiados como los famosos solenogastros parecen gusanos, como pueden observar ustedes. Son prácticamente organismos en forma de gusanos que suelen vivir usualmente enterrados en el suelo, bueno, parecidos a los colmillos, pero que a diferencia de los colmillos no tienen una concha. Su comportamiento suele ser similar al de los colmillos, filtrando en el fondo del mar, son prácticamente desnudos, pueden contener rádula, pueden contener estructuras filamentosas que le permiten filtrar el fondo marino y que también se reproducen de forma sexual. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del género Ketoderma, ha sido encontrado a profundidades hasta de 1800 metros. Entonces, es un organismo que fácilmente podría pasar como una especie encapsulada dentro de otro filo menos evolucionado. Igual en el caso de los solenogastros, la única diferencia, como les dije anteriormente, ambos estaban dentro de una clase y ahora los separaron, y en este caso particular los separaron los caudofobiados de los solenogastros, porque los solenogastros les encontraron en el interior de lo que es el cuerpo visceral espículas calcáreas que no tenían los caudofobiados, y especialmente de origen aragonítico, o sea, otro material diferente al calcio, y ese es el que tiende a veces a darle esa característica como veludita y pigmentada, usualmente en color diferente al de los caudofobiados. Estos organismos siempre podían ser confundidos como larvas de otros organismos, incluso de algunos insectos, pero cuando se tocan, se siente una sensación como que fueran construidos como por fibra de vidrio, para que tuvieran pequeñas agujitas, microagujitas. Entonces, si uno tomara uno de estos organismos y lo estrujara, sintiera como esas espículas como que se le penetran los dedos. Otra clase dentro del mismo grupo, llamados como monoplacóforos, placo, o sea, una sola concha. Moluscos que están encerrados o que están contenidos en una sola concha. Es como que agarráramos un curiel y lo partiéramos a la mitad, y lo que obtuviéramos es un monoplacófaro. Estos individuos, como lo pueden apreciar, se posan ya sea de forma dorsal o de forma ventral. Aquí está el pie de este organismo.
Usualmente se suelen fijar a sustratos rocosos, o sea, piedras ubicadas en los ríos cuando son de agua dulce, o a los sedimentos que están cercanos a la costa cuando son marinos. Por otro lado, los que tienen muchas conchas se les llama poliplacóforos, muchas conchas, y dentro de este grupo vamos a encontrar a los famosos quitones o a las cucarachas de mar. Son estas que están acá. Se les llama cucarachas de mar por su similitud. Usualmente ellos tienen hábitos gregarios, o sea, están en grupos, y dorsalmente, hasta cierto punto, por los pigmentos que presentan, se parecen mucho a cucarachas, y por eso se les conoce con ese nombre, pero, repito, son moluscos, por todas las características que hemos mencionado. Aquí tenemos un diagrama, y pues no tienen una placa, no tienen 2 o 3 placas, sino que tienen usualmente 8 placas dorsalmente, y por eso se les llama poliplacóforos. Aquí tenemos un diagrama de la región ventral, una boca, su pie que le permite desplazarse. Vean que en este caso el ano sí está ubicado distalmente con respecto a lo que es la boca, no está ubicado en el dorso, como en algunos gasterópodos, y ni algunos cefalópodos, sino que está en la región terminal. De igual forma vamos a encontrar algunas de las estructuras que mencionamos nosotros en las otras clases, pero con la diferencia de que incluso las branquias, que creo que no están acá representadas, en los quitones están más ubicados cerca de lo que es el estómago, más o menos como por acá, no necesariamente en la región posterior. Lo que sí está en la región posterior, como pueden apreciar aquí, es el corazón. El corazón sí está ubicado en la región caudal. Algunos ejemplos taxonómicamente hablando: el género Cantopleura y el género Quitón, que es el que le da el nombre común. Como pueden apreciar ustedes, y si cuentan, todos ellos tienen 8 placas dorsalmente. Alguna importancia básica, pues así como son algunos beneficiosos, pues también hay especies perjudiciales como los gasterópodos, como las babosas. Desde el punto de vista farmacéutico, muchos juegan un papel fundamental como productos en el cuidado de la piel. Se cree que algunos gasterópodos tienen una amplia facilidad para generar células madre, y pues eso es parte de los estudios que actualmente se están realizando para regenerar piel, especialmente no solo la de la cara, sino que piel en términos generales. Bien, bueno, finalmente tomar en cuenta que algunos de ellos son vectores bastante renombrados, vectores de bacterias, de virus, principalmente las famosas babosas, los caracoles, porque son los que usualmente son terrestres. Entonces ellos, debido a que su cuerpo es blando y es bastante húmedo, entonces favorece a que las bacterias y los virus tienden a proliferar externa e internamente, y pues sean un transporte idóneo para estos organismos. Ok, consultas. A pesar de que es el segundo grupo más numeroso del reino, traté de no colocar, porque de los moluscos hay una infinidad de taxonomía. Pero bueno, particularmente desde el punto de vista de la ingeniería agronómica, tratar de incluir las especies o los géneros que